La Guerra de Vietnam fue un conflicto que tuvo lugar principalmente en Vietnam, pero también involucró a otras naciones, principalmente los Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados. Aquí tienes una visión general de los eventos, causas y consecuencias principales. Antecedentes históricos. Vietnam había sido colonia francesa desde el siglo XIX, pero después de la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas liderados por Ho Chi Minh buscaron la independencia. Tras la derrota de Francia en la batalla de Dien Bien Phu en 1954, se firmaron los Acuerdos de Ginebra, que dividieron temporalmente Vietnam en dos partes, el norte comunista y el sur no comunista. División de Vietnam. Después de los Acuerdos de Ginebra, Vietnam fue dividido en dos, con una línea de demarcación en el paralelo 17. Ho Chi Minh estableció un gobierno comunista en el norte, conocido como la República Democrática de Vietnam, mientras que en el sur se estableció la República de Vietnam, respaldada por Estados Unidos y liderada por Ngo Dinh Diem. Guerra Fría y el papel de Estados Unidos. La Guerra de Vietnam fue un conflicto enmarcado dentro de la Guerra Fría, donde Estados Unidos buscaba contener la expansión del comunismo. Estados Unidos proporcionó apoyo militar y económico al gobierno del sur, enviando asesores militares y tropas para combatir a las fuerzas comunistas en el norte y a los guerrilleros del Vietcong en el sur. El Viet Cong y la insurgencia en el sur. El Vietcong era un grupo guerrillero comunista que operaba en el sur de Vietnam y estaba respaldado por el norte. Lucharon contra el gobierno del sur y las fuerzas estadounidenses, utilizando tácticas de guerrilla y emboscadas. Tácticas de guerra. La guerra en Vietnam fue caracterizada por tácticas de guerrilla, bombardeos intensivos y el uso de agentes químicos como el napalm y el agente naranja por parte de los Estados Unidos. También hubo operaciones encubiertas y estrategias de contrainsurgencia. Protestas y oposición internacional. La guerra provocó una fuerte oposición tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Hubo protestas masivas contra la guerra, con movimientos pacifistas y antiguerra ganando impulso en muchos países. Tet avance de cambio en la percepción de la guerra. En 1968, el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte lanzaron la ofensiva del Tet, una serie de ataques sorpresa en todo el sur de Vietnam. Aunque técnicamente fue una derrota militar para el Viet Cong, cambió la percepción de la guerra en los Estados Unidos y aumentó la oposición pública a la participación estadounidense en el conflicto. Retirada de Estados Unidos y caída de Saigón. Después de años de conflicto y un creciente descontento en casa, los Estados Unidos comenzaron a retirar tropas en la década de 1970. En 1973 se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que llevaron a la retirada completa de las tropas estadounidenses. En 1975, las fuerzas comunistas del norte capturaron Saigón, la capital del sur, y Vietnam fue reunificado bajo el gobierno comunista. Consecuencias. La guerra de Vietnam dejó un legado de devastación y sufrimiento para Vietnam y sus habitantes. Millones de personas murieron, tanto civiles como militares, y hubo un gran número de desplazados. Además, tuvo un impacto duradero en la política y la sociedad de Estados Unidos, generando división y desconfianza hacia el gobierno y las instituciones militares. La guerra de Vietnam fue un conflicto prolongado y costoso que tuvo profundas implicaciones políticas, sociales y culturales tanto para Vietnam como para el resto del mundo, especialmente para Estados Unidos. Imperialismo y nacionalismo vietnamita. Vietnam había sido una colonia francesa desde el siglo XIX y los vietnamitas lucharon por la independencia liderados por Ho Chi Minh, quien fundó el Viet Minh, un movimiento comunista y nacionalista. Guerra Fría. La guerra de Vietnam se convirtió en un símbolo de la lucha entre el comunismo y el capitalismo durante la Guerra Fría. Estados Unidos temía que la victoria comunista en Vietnam llevara a la dominó de otros países del sudeste asiático hacia el comunismo. Apoyo extranjero. Tanto el norte de Vietnam como el sur recibieron apoyo militar y económico de potencias extranjeras.
El norte fue apoyado principalmente por la Unión Soviética y China, mientras que el sur fue respaldado por Estados Unidos. Desarrollo del conflicto. Tácticas de guerra. El conflicto en Vietnam fue brutal y prolongado. Se caracterizó por tácticas de guerrilla empleadas por el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte, y la respuesta de Estados Unidos incluyó bombardeos masivos, operaciones de búsqueda y destrucción y el uso de agentes químicos. Tet Offensive. La ofensiva del Tet en 1968 fue un punto de inflexión en la guerra. Aunque técnicamente fue un fracaso militar para el Viet Cong y el Norte, tuvo un impacto psicológico significativo en Estados Unidos, socavando la confianza en la estrategia militar estadounidense y aumentando la oposición a la guerra. Campañas de bombardeo. Estados Unidos llevó a cabo extensas campañas de bombardeo en Vietnam del Norte, incluida la Operación Rolling Thunder y los bombardeos en la ruta Ho Chi Minh. Estas campañas causaron una gran cantidad de víctimas civiles y daño a la infraestructura. Impacto y consecuencias. Costo humano. La guerra causó la muerte de millones de personas, incluidos soldados y civiles de ambos bandos, así como un gran número de heridos y desplazados. Las secuelas del conflicto, incluidos el agente naranja y otros químicos utilizados, han dejado efectos duraderos en la salud de la población vietnamita. División y polarización. La guerra de Vietnam dividió profundamente a la sociedad estadounidense. Generó un movimiento de protesta masiva contra la guerra y contribuyó a la desconfianza hacia el gobierno y las instituciones militares. Reunificación de Vietnam. Tras la retirada de Estados Unidos, el norte de Vietnam finalmente logró la victoria en 1975 con la caída de Saigón y la reunificación del país bajo un gobierno comunista. Esto marcó el fin de la guerra, pero el comienzo de una nueva era para Vietnam. En resumen, la guerra de Vietnam fue un conflicto complejo y devastador que tuvo repercusiones duraderas en Vietnam y en el escenario mundial, influyendo en la política, la sociedad y la cultura durante décadas.